pueden sentarse, escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho, con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios.
Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Hermanos, hoy, como decía al principio, estamos celebrando el segundo domingo de Pascua, pero también estamos celebrando un feliz domingo porque es el día de la Divina Misericordia. Y nuestros hermanos aquí de la capilla que están un poco arriba, están de fiesta, así como nosotros también debemos estar de fiesta, porque el Señor nos testifica hoy su misericordia que tiene para con nosotros. El texto del Evangelio dice que al anochecer se les apareció nuevamente a los discípulos. Y si vemos esto como no un mero anochecer físico, sino como algo espiritual en los apóstoles. Los apóstoles estaban a puerta cerrada y en realidad estaban oscurecidos de su corazón, porque no se les había cumplido lo que ellos querían, porque a quien confiaban ellos lo habían crucificado y habían perdido toda esperanza. Pero cuando nuevamente se les presenta el Señor, les enseña las heridas de las manos y el costado, y entonces creen. Y esto hace que ellos sean enviados por nuestro Señor para perdonar
los pecados, infunde en ellos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y si nosotros hoy en la actualidad habemos muchas personas, hoy en este texto nos estamos dando cuenta que el Señor instituyó el sacramento de la reconciliación, un bello sacramento para todos nosotros. Y muchos de nosotros decimos, pues yo doblo la rodilla ante el Señor y le pido perdón por mis pecados. ¿Por qué lo tengo que hacer a través de otra persona igual que yo, quizás pecadora? Pero esa es nuestra voluntad. Esa es quizás una indicación del maligno que nos hace ver otras realidades. Recordemos que el malvado influye en nosotros de muchas maneras. Primero nos hace pecar. Después nos hace dudar de la misericordia que tiene Él para con nosotros. Y dudamos de que Él perdone nuestros pecados y nos alejamos. Y esta oscuridad que le pasó a los apóstoles y que cierran sus puertas, nos pasa también a nosotros. Cerramos nuestros corazones y como pensamos que el Señor no va a perdonar nuestros pecados porque son muy grandes, nos cerramos y nos alejamos de Dios. Dudamos del perdón. Pero el Señor nos dice que nuestros pecados serán perdonados a través, en esos tiempos se lo dio a los apóstoles. Después los apóstoles lo transfirieron a los obispos. Y los obispos le dan ese poder a nuestros queridos presbíteros, a nuestros sacerdotes. Entonces, si nosotros pensamos o vemos que, por ejemplo, una persona ofende a otra persona, ¿quién o bajo qué reglas se reconciliarán estas dos personas? ¿Por las reglas del ofendido o del ofensor? Del ofendido, por las reglas del ofendido. Y entonces en nuestros pecados, ¿a quién ofendemos? A Dios. Y Dios aquí en el texto del Evangelio nos está diciendo que nuestros pecados serán perdonados a través de quién. Y entonces, ¿por qué queremos hacer nuestra santa voluntad y no la voluntad de Dios? Aquí el Señor está diciendo, a quien les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quien no, les quedarán sin perdonar. Y es a través del hombre. Dios les está dando ese poder para perdonarnos nuestros pecados. El sacramento de la reconciliación es un hermoso sacramento que nos acerca a nuestro Señor. Si nos alejamos por el pecado, este sacramento nos vuelve a acercar a Él, nos da la gracia de estar cerca nuevamente de Dios. Y nosotros, por nuestro orgullo, a veces no nos acercamos a este sacramento. También en el texto del Evangelio sale aquí a la luz Tomás, que no cree hasta no ver. Y aquí nosotros también podemos haber muchos Tomáses que decimos que creemos en Dios, pero no creemos en Él. Salen muchas dudas a veces en nuestro corazón, porque no tenemos firme esa fe. La fe es un don del Espíritu que nosotros debemos de tener firme en nuestro corazón. Habemos muchas personas que somos fáciles para creer en la palabra,
pero habemos otras personas que no tanto, que utilizamos más la razón. Pero la fe es creer en lo que no se ve, en lo invisible. Y la razón, a veces eso no es tan necesaria para estas cosas, para las cosas de Dios. Debemos de dejarnos guiar por el Espíritu para que creamos realmente. Entonces, queridos hermanos, pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu de Dios que nos dé su sabiduría para que nos dejemos guiar por lo que Él quiere y no por lo que nosotros queramos. Pidámosle también que nos dé esa humildad para acercarnos a recibir su perdón a través de nuestros presbíteros, para que así podamos estar cada día más cerca de nuestro Señor. Que así sea.